Yo pensé que ya no sucedía, pero es verdad, la gente sigue dando su pitch de ventas. Se los juro, todavía pasa el que existan vendedores leyendo su presentación. Híjole, déjenme decirles, esto es tremendamente sufrible. O sea, es una tortura medieval. Escuchar a alguien dar su presentación de ventas, híjole, les puedo jurar que no hay nada más aburrido. Entonces, a ver, ¿qué debemos hacer, oigan? ¿Qué debemos hacer? Porque pobrecitos de mis vendedores que no están dentro del grupo de vendedores evolucionados o dentro del grupo de vendedores de la cuarta revolución industrial, estarán ahorita temblando y diciendo, bueno, es que si no puedo presentar, Julio, si me estás diciendo que ya no haga mis presentaciones, ¿qué demonios voy a hacer? ¿Para qué sirvo? Y puede llegar ese tipo de ataques de pánico, ¿no? Yo mismo he tenido estos ataques de pánico. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, lo primero que les pido, lo primero que por lo menos, insisto, yo hago y por lo tanto les comparto, o que hacen mis clientes y por lo tanto les comparto, y que veo que hacen mis clientes y que les resulta muy bueno, es primero que nada ya no presentar. Por piedad, se los suplico, ya no atormenten a la gente. No presenten, no pidan los típicos 15 minutitos. ¿Me regalas 15 minutitos? Sí, para presentarte mi empresa. No, por Dios, ya no presenten, se los suplico. ¿Qué sí debes hacer? Diagnosticar. Mira, debes de dejar de ser vendedor con este concepto viejo de ser vendedor y tienes que empezar a pensarte como médico, a tratar de ser un poquito más como son los médicos. De esto hablo muy extensamente en otros videos y he hablado de esto también en otros lives, en mis conferencias hablo de esto, en mis cursos hablo de esto. Hoy el vendedor debe de dejar de alejarse de la vieja imagen del vendedor clásico y tiene que acercarse mucho más a esta idea de ser como un médico. ¿Qué hacen estos médicos? Bueno, otra de las cosas que hacen, además de diagnosticar, es escuchar. Mira, el cliente quiere hablar, el cliente quiere platicarte sus cosas. Y de hecho, te voy a decir, una de las cosas importantes que debes provocar es precisamente que el cliente hable, para que precisamente uno se sienta oído y dos, te regale la información que posteriormente tú vas a utilizar. Yo siempre platico que cuando era joven, mucho más joven, ¿no? Sigo siendo un niño canoso, pero sigo siendo. Yo utilizaba la vieja estrategia cuando yo ligaba con mujeres, con niñas, yo en lugar de hablar, lo que hacía era, pues básicamente preguntar, ¿sabes? Era muy tramposillo, porque todos mis cuates, por ejemplo, de repente les daba por presumir que estudiaron ingeniería o que tenían un coche o que tenían otra cosa o que los viajes, ¿no? Yo al revés, yo preguntaba y yo les decía, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta hacer el fin de semana? Y toda esta información me la guardaba, ¿no? Por ejemplo, me decían, oye, yo les preguntaba, oye, ¿cuál es tu flor favorita? Ay, el girasol, me encantan los girasoles. Ah, pues qué bueno. Oye, ¿tu comida favorita cuál es? ¿No? Obviamente no era un interrogatorio, lo hacía todo esto pues de una manera agradable, ¿no? En las pláticas, pero iba escuchando lo que las mujeres me iban diciendo. Me decían que su comida favorita era la francesa, ¿no? Que les gustaban los girasoles, que les encantaba ir al teatro. ¿Y saben qué pasaba la segunda cita? Pues precisamente las llevaba a un bistró francés, les regalaba unos girasoles y las llevaba al teatro. Es decir, escuchaba para reaccionar. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer como vendedores. Si tú pides los 15 minutitos, ¿no? Y te presentan y todo este tipo de cosas, híjole, la verdad es que es tremendamente molesto. Entonces, en lugar de eso, te digo, 1, diagnostica, 2, escucha, 3, pregunta. En lugar de tu pitch de ventas, te voy a sugerir que crees estas preguntas de diagnóstico. ¿Qué debes de decir cuando te sientes? Prepara tu conversación, eso sí, prepara lo que vas a decirle a las personas con las que te reúnas a platicar, pero no te reúnas para leerles tu pitch de venta. Bueno, luego hay unos que son muy creativos, ¿no? Y que inventan historias y presentan así cosas según ellos muy chidas y animaciones y presentan miles de cosas como para llamar la atención, pero nadie quiere oírte hablar de ti mismo, ¿sabes? A nadie le interesas, ni le interesas tú, ni le interesas tu empresa. O sea, realmente la gente lo que queremos es que se interesen en nosotros. Les platico lo que usaba yo para ligar, porque efectivamente funcionaba. O sea, las mujeres me decían, ¿no? ¡Qué bárbaro! Estamos hechos el uno para el otro. Pero no era eso. La realidad es que yo lo que hacía era escuchar y reaccionar o tomar medidas o tomar acciones con respecto a lo que había escuchado.
Eso es exactamente algo de lo que tienen que hacer hoy en día los vendedores en lugar de salir y presentar tus cuestiones. Entonces, yo les digo, pregunten muchísimo, creen su pitch de venta, en lugar de su pitch de venta, creen sus preguntas de diagnóstico y déjenme decirles, a ver, ¿qué deben preguntar dentro de estas cuestiones que vayan ustedes a tratar de diagnosticar o esta conversación que tengan? Deben de hacerlo una conversación agradable, ¿no? Interesante, ¿no? Mezclar varios temas, pero debes de buscar algunas respuestas, sobre todo respuestas a las siguientes preguntas. Uno, tienes que ver si esa persona tiene el problema que tú resuelves, ¿sale? Todos tenemos que partir, todos tenemos que entender primero cuál es el problema que resolvemos. Olvídense ya de la pregunta ¿qué vendo? ¿Sale? Esa es la peor pregunta que puedes hacer. La pregunta que tú tienes que hacer es ¿qué problema resuelvo? ¿Sale? Cuando recién estás pensando en crear tu empresa o cuando estás dentro de una empresa, en lugar de preguntarte qué vendo, debes de preguntar, oye, ¿para qué sirve esta taza que tengo aquí? ¿Qué problemas resuelve? ¿Sale? En lugar de ¿qué vendo? Tienes que preguntarte qué resuelves. Entonces, la primera pregunta que debes sondear cuando tienes frente a ti a una persona a la cual pretendes venderle, es decir, en mi lenguaje, pretendes genuinamente ayudarle, es primero sondear si tiene el problema que tú resuelves. Después, fíjense, si genuinamente esta persona quiere resolverlo. Puede ser que yo tenga hambre, ¿no? Puede ser que tengo hambre por la hora que es o por lo que he estado trabajando, ¿no? Y de repente tengo hambre y eso podría ser un problema. Pero resulta que no quiero resolverlo porque estoy a dieta. Entonces, no forzosamente el que una persona tenga un problema implica que lo quiera resolver. Entonces, ahí van dos cosas que ustedes tienen que sondear. Uno, que si la persona que tienes frente a ti tiene el problema para el que tú trabajas, ese problema en el que eres experto, ese problema que tú resuelves. Dos, si quiere resolverlo, es decir, si este problema le estorba para lograr sus objetivos, ¿no? Si quiere resolverlo. Tres, muy importante, no te olvides de esta, ¿tiene el dinero para pagar tus servicios? Es decir, ok, puede tener el problema, ¿no? Puede querer resolverlo, pero a lo mejor no tiene dinero para poder resolver o para pagar tus servicios. Por lo tanto, bueno, pues en ese caso no es tu cliente ideal. O no puedes ayudarle, ¿sale? Porque esto no se trata de ser madres de la caridad, se trata de que esto pues es un negocio, ¿sale? ¿Tienes dinero para pagar tus servicios? La siguiente pregunta que yo haría es, ¿esta persona que tengo frente a mí puede decidir acerca de la solución del problema? ¿No? ¿No les ha pasado que de repente le dices a una persona, no, fíjate que yo te ayudo con esto y lo otro? Sí, increíble. Déjame, le digo a mi esposa, déjame ver qué me responde mi esposa, porque mi esposa es la que toma las decisiones, ¿eh? No, pues problema, ¿estás de acuerdo? O sea, tienes que sondear si esa persona con la que estás tú platicando, conversando, pues puede decidir genuinamente acerca de la solución de ese problema que estás sonando, que estás sondeando. Y finalmente, también tienes que revisar si es el momento adecuado para resolver el problema, la necesidad o el anhelo que estás diagnosticando con esa persona. Fíjense, es sentarnos a escuchar a la persona, es sentarnos a diagnosticarlo a través de preguntas, donde tienes que preguntar básicamente si tiene el problema, donde tienes que diagnosticar a través de tus preguntas si tiene el problema que tú resuelves, si quiere resolverlo, si tiene dinero para pagar tus servicios, si puede decidir acerca de la solución para ese problema y si es el momento adecuado. Si logras entender a través de una conversación estas preguntas, bueno, pues vas avanzando. No debes utilizar este tan odiado pitch de venta, sino lo que tienes que hacer es precisamente usarlo para sondear. Eso es lo que yo les propongo que se debe hacer. Ahora, algunos me dicen, oye, Julio, es que, fíjate, es que yo hago, ¿cómo me pides que no haga mi pitch de venta? Si yo realmente, pues es que hago mi presentación de ventas para que el prospecto me conozca, para que conozca mi empresa, para que conozca mis servicios, para que conozca mis productos y de paso, bueno, pues que me conozca a mí. A esas personas les digo, chavos, güeyes, camaradas, pónganse a hacer su tarea. A ver, esto no se hace así. Hoy en día, el dar a conocer, el que te conozcan, el que conozcan a tu empresa, tus servicios, pues se hace a través de redes sociales. O sea, cuando te sientas a conversar con una persona, ya debes saber, esa persona ya debe saber lo que haces. Incluso ya debes saber el problema en el que tú eres experto, ese problema que tú resuelves, y debe de querer sentarse contigo para que precisamente le ayudes y sobre todo
ya debe tenerte confianza. Oye, es muy extraño que la gente se quiera sentar contigo si no te tiene confianza, si no sabe qué haces. O sea, por eso es que la gente pide estos 15 minutitos, porque no han hecho la tarea, porque no se han puesto a hacer la tarea de darse a conocer en redes sociales, de que los conozcan y los perciban como un experto en resolver ese problema que ustedes resuelven. Entonces, ahora, si todavía, ahí les va, esto es una advertencia, si todavía crees que las presentaciones de ventas son para que las personas conozcan tus servicios, tu empresa y que te conozcan a ti, bueno, te urge tomar mi curso de evolución a tus ventas, te urge, te super urge. Pero bueno, independiente de eso, en fin, vamos a ver. Es que sí, es que no, o sea, no puedes llegar a presentarte a que te conozcan y todo esto. Esto debe de suceder en otros momentos. Y si estás teniendo estas confusiones de pensar que cuando das tu presentación de ventas es el momento donde te vas a presentar y en ese mismo momento mágico vas a hacerlo todo, te van a conocer, vas a desarrollar confianza y te van a comprar, híjole, estás out, estás actuando de una manera no solamente ineficiente, sino completamente a la antigua. En fin, a ver, para no desviarme del tema y ser sintético, por favor, dejen de atormentar a la gente con su pitch de ventas. Traten de, en lugar de esto, conversar con ellos y sobre todo, pues diagnosticarlos como hacen los buenos médicos. Traten de diagnosticar a las personas, entiendan sus problemas, sus necesidades y anhelos, pues para que genuinamente puedan definir, puedan ayudarlos. Siempre y cuando, acuérdense, ustedes van a poder ayudar en la medida en la que conozcan, en la medida en que la persona que tiene frente a ustedes tenga el problema, la necesidad o el anhelo que ustedes precisamente resuelven. Y es que por eso nos odian. Pongan atención, por eso nos odian, porque sigue habiendo vendedores que te piden los famosísimos 15 minutitos para presentarte su empresa. De verdad, me enoja, o sea, porque nos llevan entre las patas a todos, ¿saben? Porque poco a poco estos vendedores que piden los 15 minutitos para presentar tu empresa, pues nos están haciendo, nos siguen alimentando el fuego que hace que nos odien. Bueno.